Hoy toca Nürburgring. Tengo un vídeo que vale millones y en vez de estar contento tengo un cabreo que flipa. ¿Y por qué? Porque el circuito de Nürburgring nos ha dado una puñalada trapera a todos los moteros. Quédate que te voy a contar por qué. Ese vídeo que estáis viendo en pantalla es el vídeo que yo digo que vale millones. La imagen de ver coches y motos en el circuito de Nürburgring ya no se va a volver a ver. Mirad, este soy yo en el circuito de Nürburgring rodando con coches y motos a la vez. Esta es una imagen que muchos de nosotros hemos soñado. Poder rodar en el gran circuito de Nürburgring con tu propia moto. Si quieres rodar con tu coche en 2025 no hay ningún problema, todo sigue igual. Pero si tenías pensado rodar con tu moto, ese sueño se lo acaban de cargar de un plumazo. Así que te voy a ahorrar el ir hasta Alemania y que no puedas entrar con tu moto en el circuito. Suscribiros al canal y compartir este vídeo para que todo el mundo esté informado de estas cositas. Te explico cómo iba antes la cosa hasta el 2024. Año 2024, exactamente en la segunda quincena del mes de julio. Estás en tu casa con toda la ilusión del mundo, pillas tu libreta, te pones a hacer la lista de las cosas que necesitas para el viaje. Preparas tu moto, preparas la ruta para llegar hasta Nürburgring, que no está precisamente aquí al lado, que está en Alemania. Te estudias el circuito de Nürburgring. Circuito alemán, creado en la década de 1920. El circuito contiene dos secciones principales. El circuito más grande, que tiene 21 kilómetros, más o menos, en la parte norte, que se escribe Nordschleife, se pronuncia, sabe Dios cómo se pronuncia, y a partir de ahora lo vamos a llamar Circuito del Norte. Y por otro lado tenemos el circuito del Gran Premio, que es un poquito más moderno. El Nordsee, el circuito del norte, también se le llama como el infierno verde. Y es famoso por su longitud, sus 73 curvas, tiene 33 a izquierda y 40 a derecha. Es famoso por su cambio de elevación y la variedad que tiene en las sesiones. El circuito no tiene límite de velocidad, excepto en Adenau. En la ciudad de Adenau, cuando pasa por encima del puente de Adenau, ahí está limitado a 50 km por hora. Y ojo, que puede ser que pongan radar, y no es broma, ¿eh? Ahí te pueden multar, pero no es lo normal. Ese es el circuito del norte, el circuito más grande, y el circuito que está abajo es el circuito de Gran Premio. Ese circuito se escribe GP Strecke, y lo mismo, sabe Dios cómo se pronuncia. Y es GP Strick, GP Strick, no sé cómo se pronuncia, pero así es como se llama el circuito de Gran Premio. Este trazado, como he comentado antes, es más moderno, se construyó en 1984, y como el otro circuito del norte se consideraba muy peligroso para la Fórmula 1, pues se hizo este. Y tiene una longitud entre 3,6 kilómetros y 5,1 kilómetros. ¿Por qué? Porque tiene diferentes configuraciones para hacer ese recorrido más largo o más corto. Esos son los dos grandes circuitos diferenciados, pero entre ellos se pueden hacer combinaciones como las 24 horas de Nürburgring, que se cogería todo el trazado completo y se puede hacer varias configuraciones entre ellos, pero hay que diferenciar el circuito del norte y el circuito de Gran Premio. Siguiente paso, estudiar las normas del circuito. Normas para rodar en el circuito de Nürburgring 2025. Lo más importante, tener licencia de conducir y la edad. Alemania, Europa, tienes que tener 18 años y licencia de conducir. En Estados Unidos, si no recuerdo mal, a los 16 años te puedes sacar la licencia, pero en Alemania, ley alemana y carnet de conducir o licencia y 18 años, si no, no puedes conducir en Nürburgring. Los conductores entre 18 y 23 años, si alquilan un vehículo, normalmente le exigen que vaya un copiloto en la primera vuelta. El vehículo tiene que estar en perfectas condiciones. Hay algunos tipos de vehículos que están totalmente prohibidos. Los quad, autocaravanas. Es verdad que hemos visto algunos vídeos por ahí de Nürburgring que están dentro, pero no sé por qué, porque la normativa dice que están prohibidos. Vehículos que lleven un remolque, en fin, que hay prohibiciones para ciertos vehículos. Velocidad mínima. Desde mayo del 2023, la velocidad mínima del circuito son 130 km por hora para evitar precisamente eso de que ten en cuenta que ahí los coches que entran y las motos que entran
van muy rápido, muy rápido. Entonces, para evitar que haya vehículos demasiado lentos, se puso esa velocidad mínima de 130 km por hora. Casco, el tema de llevar casco. Sobra decir que es obligatorio para la moto y recomendable para los coches, tanto para el conductor como para los pasajeros. Hay que tener en cuenta las velocidades que se alcanzan en el circuito de Nürburgring, la peligrosidad de las curvas que tienen, y no está de más, ya lo digo yo, no está de más que se utilice el casco tanto en moto como en coche. Pasajeros. Se permite llevar pasajeros tanto en la moto como en el coche. ¿Los niños pueden ir de acompañante? Sí, pero tienen que tener más de 12 años o medir más de 1,5 metros. Si tú tienes un niño que tiene 10 años y mide ya el niño 1,70 m, pues también puede, pero más de 12 años y más de 1,5 metros. Reglas de conducción en la pista. Adelantamiento. Solamente está permitido el adelantamiento por la izquierda. Si adelantas por la derecha y te pillas, automáticamente vas a la calle y seguramente sancionado. Señalización de banderas y luces. Bandera amarilla, luz amarilla intermitente. Esa señalización indica peligro. Tienes que estar preparado para reducir la velocidad e incluso llegar a detenerte si te lo dicen los comisarios de pista. Y evidentemente no se permite adelantar cuando está la bandera amarilla. Bandera cuadro, la que todo el mundo conocemos, fin de la sesión, fin de la vuelta. Atención al tráfico. Tienes que ir continuamente mirando por los retrovisores. O sea, vienen a una velocidad increíble. Sobre todo si no vas buscando tiempo, como cuando yo entré, que va para dar una vuelta en el circuito y tienes que ir mirando todo el rato los retrovisores porque es que vienen lanzados. Aunque no hay un límite de velocidad general, hay que tener cuidado o estar atento a las señalizaciones. ¿Por qué? Porque como he comentado antes, por ejemplo, en el pueblo de Adenau son 50 km por hora. Pueden llegar a poner radares o pueden llegar a poner señalizaciones. O que haya un percance o que, en fin, hay que estar atento. Aunque no haya límite de velocidad, hay que estar atento a lo que te señalan en el circuito. Accidente. Si tienes un accidente, tienes que retirarte detrás de las vallas, dejar el vehículo como esté y retirarte detrás de la valla e intentar avisar a todos los que vienen por detrás, pero siempre detrás de la valla. Y avisar al número de teléfono que te facilitan allí. Conducción responsable. Sobra explicar este punto, o sea, siempre tienes que ir conociendo tus límites y conduciendo los límites de tu moto o de tu vehículo. Intentar no sobrepasar esos límites porque es muy fácil salirte de la pista. Hay que tener una conducción muy responsable. Prohibiciones. Está totalmente prohibido detenerte en la pista. A no ser que hayas sufrido un accidente o tengas un percance, totalmente prohibido pararte en la pista. Prohibido hacer fotos o grabar con fines comerciales. Y no se permite realizar pruebas de tiempo o intentar batir récords. Eso está totalmente prohibido. Ya te has informado del circuito de Nürburgring, te has informado de las normas y te informa de cuánto te cuesta tener un accidente en el circuito de Nürburgring. Que no lo sabía, ¿no? Sí, compañero. Tener un accidente en el circuito de Nürburgring te puede costar la ruina. Estos son los precios de un accidente en el circuito de Nürburgring en el 2025. Os voy a hacer un desglose de los posibles costes si tienes un accidente. Por un lado, daño a las infraestructuras del circuito. Barreras, o lo que conocemos nosotros como los guardarraíles. Esto es uno de los gastos más comunes y significativos porque es con lo primero que te da. Se cobra por metro de barrera dañada. Si dañas una de esas barreras o de esos guardarraíles, te cuesta unos 12 euros retirar esa barrera y 39 euros colocarla otra vez. O sea, te cobran las dos cosas, la retirada y la colocación. 12 por quitar, 39 por poner. Poste o soporte de esas barreras. Si en el accidente también te llevas puestos los postes, el quitar esos postes y ponerlos también tienen un coste. Te van a cobrar unos 7 euros por quitar ese poste y 48 por poner un poste nuevo. Por poste. 2, sigue multiplicando. Señalizaciones y otros elementos. Si dañas señales, pianos, los muros de neumático, entre otras cosas que tienen que tener allí, yo no he conseguido encontrar los costes de eso concretamente. Si dañas un piano o si te llevas por delante una de las barreras de neumático, no he encontrado el precio, pero tiene un coste que también te lo van a incluir en la factura. Limpieza de la pista. Si en el accidente provocas un derrame de aceite, de líquido refrigerante, de cualquier líquido, incluso de la gravilla que entra dentro y hay que limpiar la pista, la limpieza de la pista también te la van a cobrar. No he conseguido encontrar tampoco el precio de esto, pero te lo van a cobrar. Cierre del circuito.
Imagínate que tiene un accidente tan grande que tienen que cerrar el circuito. Tampoco tiene que ser muy, muy escandaloso, ¿eh? Me explico. Te sales de una curva, das con la barrera, das con una barrera de neumático, esto entra en la pista, la gravilla entra en la pista, parte el cárter, deja todo inundado de aceite, tienen que cerrar el circuito. Bien. Cada hora que permanezca el circuito cerrado para limpiar, esa hora cuesta entre unos 1.300 y unos 1.600 euros. O sea que, ojo con tener un accidente en Nürburgring. Servicios de asistencia. Servicio de grúa. Si en el accidente tiene que entrar la grúa para retirar el vehículo, te va a salir entre 400 y 500 euros esa retirada del vehículo y te la dejarán en el depósito del pueblo más cercano, ciudad más cercana, que normalmente es en Adenauer. Pero 400 o 500 euros que te retire la grúa del vehículo. Comisarios de pista, los marshals. Si estos comisarios de pista tienen que entrar en la pista para sacar la bandera, para dirigir el tráfico, eso te va a costar 60 euros la hora por comisario. Vehículo de asistencia o el safety car, el que todos conocemos, safety car. Si el safety car tiene que entrar a pista, también te va a costar una media de unos 100-120 euros la hora. Ambulancia o servicios técnicos. Dios no quiera que tenga que entrar una ambulancia a hacerte algo o los servicios médicos. Tampoco he encontrado los precios, pero normalmente no es barato. Y si tiene que entrar, también te lo van a cobrar. Daños a tu propio vehículo, sobra decir que te va a tocar pagar lo que tú le hagas a tu coche. Daños a otros vehículos. Al final allí hay cámaras por todos lados. Si se determina que tú has tenido la culpa, te va a tocar también pagar los daños al otro vehículo. Y ojo con los coches que entran allí. Que allí no entran, sin desmerecer nada, ¿vale? No voy a decir marcas, pero allí no entran cochecitos, allí entran coches que valen 200, 300, 100.000, 500.000. O sea, cuidado con tener un accidente y llevarse por delante a uno de estos coches. Seguro para Nürburgring. Tened en cuenta que vuestro seguro, aunque sea un seguro a todo riesgo, ningún seguro te cubre que tú estés en una competición deportiva. Si entras a un circuito, el circuito está considerado como competición deportiva, o sea que entras sin seguro. O sea, lo que tú le provoques a tu coche, al otro coche, al circuito, todo eso va a salir de tu bolsillo, porque tu seguro dentro de un circuito de velocidad no te va a asegurar absolutamente nada. Aun con eso, en los concesionarios donde te permiten alquilar vehículos, tanto coche como moto, se puede alquilar tanto coche como moto. En esos concesionarios sí te hacen seguros específicos para el circuito de Nürburgring que tienen coberturas muy, muy grandes, que van desde los 12.000 euros hasta los 200.000 euros, ya depende de cuánto vayas a pagar en el seguro. Porque como te salga y llegue una de estas pataletas, lo mismo compensa sacar el seguro. Yo personalmente no saqué el seguro porque yo sabía lo que iba al circuito de Nürburgring, a ir a 130, 150 y no tocar rodillas. Pero si estás pensando en forzar un poquito la máquina, que no es lo recomendable, yo me acercaría a nuestro concesionario y sacaría un seguro específico para Nürburgring. De hecho, en la entrada que hicimos nosotros al circuito, vimos un accidente. Vamos a hacer un cálculo de cuánto le va a salir a esta pareja el haber tenido un accidente en el circuito. Y una vez que te has mirado ya todo lo anterior, mirabas cuánto te costaba entrar en el circuito. Entrar en el circuito de Nürburgring, te acercas a sacar esta tarjeta, a ver si la enfoca bien. Y en esta tarjeta es donde tú recargas las vueltas. 30 euros entre semanas, 35 euros el fin de semana. Una vuelta al circuito. Contra más vueltas quieras hacer, más se va rebajando el precio. No recuerdo ahora exactamente, pero si una vuelta son 30 euros, 10 vueltas serían 300, ¿no? Pues no, es menos. Una vez tenías todo esto bien claro, te montabas en tu moto,
dirección circuito de Nürburgring, sacabas tu ticket y a realizar tu gran sueño, rodar en el circuito de Nürburgring con tu propia moto. A tomar por saco el circuito de Nürburgring. Lamento ser el mensajero de malas noticias, pero ya no vas a poder entrar con tu moto en el circuito de Nürburgring. Bueno, en realidad sí vas a poder, pero te va a costar mucho más que esos 30 o 35 euros que costaba antes. Y además solamente vas a poder elegir entre 4 días al año. Eso sí, tienes suerte de pillar uno de los eventos organizados. Año 2025. A partir de 2025, el poder conducir con tu propia moto ha cambiado totalmente. Y te lo voy a explicar, ¿vale? Anteriormente las motos podían entrar al circuito haciendo las sesiones de turistas, vueltas turísticas. Junto con los coches, aunque a menudo lo primero que se corta cuando hay cualquier tontería, lo primero que se corta es la entrada de motos. Pero podías hacer esa vuelta turística junto con los coches. Pero temporada 2025 en adelante, eso ya se acabó. Significa que ya coches y motos no pueden entrar a rodar en la misma sesión. Ahora, si quieres conducir con tu propia moto en el circuito del norte, tiene que ser en esas fechas específicas y en esos track days, o en esos circuitos, o en esos cursos de conducción. Como he comentado antes, el precio de esas vueltas turísticas ya ha cambiado, no son 30-35. Ahora os voy a contar en qué ha cambiado. Coste por día de moto o evento organizado. Los precios para estas jornadas exclusivas para motocicletas en el circuito del norte, que a menudo incluyen formato de entrenamiento o rodadas guiadas, son significativamente más altos que las antiguas tarifas por vuelta individual. Después de investigar en diferentes páginas, los precios rondan entre los 520 euros por un día completo para moto y un fin de semana podría costar alrededor de 1.200 euros. Estos precios pueden variar según el organizador del evento. Entre ellos, por lo menos los que yo he encontrado, Motorrad Action Team o ADAC Dog School Drive Training. En fin, hay varios más, ¿vale? Y lo que incluyen son sesiones guiadas, rodadas en grupo, etc. En resumen, si tú quieres conducir tu propia moto en el circuito de Nürburgring ya no es tan sencillo como antes. Ahora en el 2025 y en adelante ya no es tan sencillo como comprar un ticket, como comprar una vuelta. Tienes que invertir en participar en un evento o un curso organizado con un coste que se mide por día y que evidentemente tiene un coste más alto que las tarifas antes de dar una vuelta. Una vez que tenemos claro cuánto nos va a costar entrar en el circuito de Nürburgring desde el 2025 en adelante, que eran esos precios de 500 y pico de euros hasta 1000 y pico de euros, ahora os diré cuándo se puede entrar en el año 2025. Así que, ¿cuándo puedo entrar a rodar en el 2025? Para el 2025 hay solamente 4 días para poder rodar en el circuito del norte, en el circuito de Nürburgring norte. 2 en el mes de julio y 2 en el mes de agosto. 30 y 31 de julio, que está organizado por Motorrad Action Team, y 14 y 15 de agosto, que está organizado por ADAC Dog School Drive Training. Vamos, que hemos pasado de que el circuito abría más o menos desde marzo hasta octubre. Todos esos días tú podías entrar en el circuito de 5 de la tarde a 7 y media de la tarde. O sea, por las tardes tú podías entrar al circuito cualquier día, desde marzo hasta octubre. Pues hemos pasado de poder entrar cualquier día en el circuito a solamente 4 días al año y ya no 30 o 35 euros, sino que tienes que pagarte un curso de conducción. Así que esas vueltas turísticas ya se acabaron. ¿Por qué digo al principio del vídeo que tengo un vídeo que vale millones? Pues precisamente por esto, porque todo aquel que tenga un vídeo como el que yo tengo de rodando en el circuito de Nürburgring, de coches y motos, eso ya no existe. Vamos, que quien tenga un vídeo propio con su moto y que salga en coche ya tiene un vídeo histórico, pues eso ya no se va a repetir. Esa es la normativa para motos 2025 en adelante para el circuito del norte. Tienes otra opción que es entrar en el circuito de Gran Premio. Las entradas en este circuito de Gran Premio son como las entradas que conocemos aquí en España. Las rodadas de Jerez, las rodadas de Valencia, las rodadas de... En fin, cuando entramos, los que hemos entrado en el circuito sabemos de qué estamos hablando. Los que no habéis entrado todavía, porque tenéis que entrar a rodar en un circuito sí o sí, hacedlo por favor. Si quieres entrar en el circuito de Gran Premio de Nürburgring, es exactamente igual que aquí en España. Te pones en contacto con ellos, dices qué día quieres rodar y a rodar en el circuito del Gran Premio de Nürburgring, como sería el de Jerez, como sería el de Valencia, como sería en cualquier otro circuito. Y para este año 2025 tienen pensado hacer unos 38 eventos.
En resumen, que si quieres llevar tu propia moto a Nürburgring, deberás apuntarte a uno de estos cursos de entrenamiento especializados en la fecha indicada. Ya no es posible simplemente presentarte un día allí en Nürburgring y esperar poder entrar con tu moto, como se hacía antes junto con los coches. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Si has llegado hasta aquí, te agradecería muchísimo que compartieras este vídeo para que le llegue a aquel compañero que tenía pensado rodar en Nürburgring y que no se encuentre con la desilusión de no poder entrar al circuito. Créeme cuando te digo que cuesta muchísimo preparar un viaje de estas características. No es solo preparar la ruta, dónde comer, dónde dormir, en fin, todo eso que hay que preparar. Es la ilusión de cumplir un sueño y que todo eso se vaya al traste por inclemencia del tiempo. Bueno, son cosas que no controla, pero que un compañero no pueda cumplir su sueño, en este caso rodar en el circuito de Nürburgring, por falta de información, a mí personalmente me entristece, me da rabia, porque al final tú haces estas cosas, preparamos estos vídeos para dar información para que alguien más haga este tipo de cosas y que no tenga esta información y planifique todo esto y que no pueda entrar porque le falta información. Así que por favor os vuelvo a pedir de corazón que compartáis este vídeo y que nuestra comunidad motera esté al día de en qué condiciones se encuentra el circuito de Nürburgring con respecto al mundo de las dos ruedas. Nürburgring, os habéis lucido. Que cada cual tendrá su opinión, el limitar las motos, la entrada en el circuito, pero hemos pasado, ya os digo, de marzo a octubre a limitarlo a 4 días al año. Y encima tiene que ser un curso de conducción, no sé. De verdad, de corazón, darle una vuelta al tema de que podamos entrar en la moto algún día más y que sean esas vueltas turísticas. Nürburgring. Familia, espero que esta información os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad que lo importante es llegar a casa.